arriba unha exposición que se vai expoñer un pouco a memoria destos 10 anos da actuación da Oficina de Rehabilitación. Sobre todo el plan especial que entonces tenemos solo ese espacio de 15 minutos para o debate. Creo que subieron moitas cousas de moitos aspectos diferentes, así que espero que teñades alguna intervención. Si non, unha pregunta, así, a última que se me ocurría a vista nestes planos é que, bueno, unha reflexión común que se fai é un pouco os efectos da catalogación destructora, no sentido de que a catalogación ou a protección de edificios fai que sexan menos atractivos para a súa recuperación, que están condicionados por uns criterios de intervención e que de alguma maneira a catalogación traslada ao interés inmobiliario os edificios non catalogados, mientras que os edificios catalogados se manteñen no abandono. Nesos planos que temos aí, tedes feito ese análise de cal realmente o nivel de intervención sobre os edificios catalogados en relación con as intervencións sobre os edificios non catalogados? Será esa situación? Vamos a ver, siempre hay un cierto porcentaje más que catalogados, no catalogados. Los no catalogados tienden a ser edificios menos interesantes y muchos de ellos de hormigón. Y hay una cierta cantidad de gente que se siente más cómoda en ese tipo de estructura. Que desgraciadamente son más complicados de rehabilitar porque cuando tienen problemas realmente no hay nada que hacer. No, el problema de la catalogación no ha sido ninguno. Yo creo que incluso hay algún caso que nos piden incrementar la protección sobre la casa. Los niveles 3 tienen la ventaja que puedes hacer una casa muy moderna, muy actual, con las reglas de juego que tiene. Un nivel 2 tiene un interés tan grande en la casa que lo último que quieres es joderla. Es decir, ¿para qué quiere alguien meterse ahí a destrozar un nivel 2? ¿No? Y ya el nivel 1 además encima está exento de IBI, con lo cual hay muchos que están queriendo esa situación. Nivel 1 evidentemente tienen mayor restricciones, pero yo creo que los que se meten en ese tipo de obra es que les interesa mucho dónde se están metiendo. Eso es un poco lo que tuve, no sé si puedo pensar. Que eso desmonta un pouco argumentos como que elevar o nivel de protección vai contra a viabilidade da rehabilitación ou o interés da rehabilitación. Que é un argumento bastante... Sí, pero incluso en materiales, el típico, vamos a ver, todas las guerras de cualquier oficina con arranca es, pero no podemos utilizar aluminio, pero realmente hay que montar forjados de madera, unas cuestiones que realmente a medida que vas un poco implementando y enseñando que realmente pueden hacerse, y ahí es fundamental las empresas constructoras que tienden a querer hacer lo que siempre han hecho, pues una vez que consiguen ese sistema, incluso cambian de que quieren hacer ese sistema porque es un proceso seco, es rápido, es ligero, al final no tiene tantos inconvenientes para la gente. Non podo seguir, pero sería interesante que vos apuntarais alguna... Non te pode ser unha pregunta, pode ser alguna consideración persoal, criterio... Eu quería facer unha reflexión está comentar, Iñaki, sobre as diferencias entre Ferrol e a Madalena. Eu lembro unha charla que deu neste mesmo foro, bueno, no Ateneo, en Selviña, cando se estaba redactando o plan especial, e decía que a chave da recuperación de Ferrol Vello era o mantemento da poboación que estaba ali. E claro, para manter a poboación que está ali, o fundamental é facer pequenas obras de mantemento. Sin embargo, neste Concello nunca houve un plan de mantemento, como se houve, por exemplo, no Concello de Santiago. E quería saber, por exemplo, Iñaki puso exemplos de obras pequenas, de camión avaría na ducha, mesmo, no edificio onde viví tamén se producen ese tipo de obras, non? Pero non debería, por exemplo, Santiago se fixo con fondos
públicos municipais. Eso sería... Pero non se debería ter ido por aí tamén, paralelamente, facendo un maior número de intervencións, porque esas obras ao final se fan, mas que normalmente se fan mal, se fan con constructor, chapuzas, o que tal, e non terminan de resolver o problema tal. E ademais tería feito como tería desactivado esa desconfianza frente ao BIC, por exemplo, que había en Ferrolvello, sí. E eu creo que por aí ainda estamos a tempo de ir, porque a xente que sigue vivindo sigue tendo unos problemas de humedades, problemas de accesibilidade, problemas cos cuartos húmedos. Hay una cosa interesante de este último convenio y es que para una persona que vive habitualmente allí y tenga unos ingresos inferiores a 3 veces el IPRE, que son unos 22.000 euros anuales, que encajan mucha gente en esa circunstancia, vamos a poder alcanzar hasta el 85% de subvención. Eso nunca hemos visto, esas cifras aquí. Eso, claro, sitios como Coruña, donde sí han hecho ese tipo de historias, de añadir dinero. Además, de hecho, tuvo muchos problemas cuando los ahorros daban un 35%. Dicen que esto no es nada. Esto para tal. Y sin embargo, a nosotros 35 incluso fue un incremento sobre lo que solíamos dar a la gente, ¿no? Evidentemente, espero que ese aspecto ayude. El problema que tenemos de verdad es que en la Magdalena y Ferrolvello, en la Magdalena sobre todo, ya hay una costumbre de pedir subvenciones. La anterior convenio que tuvimos, se agotaron las subvenciones en el primer día. Eso yo creo que es bastante importante, sobre todo que es una ciudad que sabe utilizar las subvenciones, ¿no? Esta siguiente vez vamos a tener en principio 70, hemos subido lo que consideramos que va a ser la media, a ver cuántos hacemos. Es cierto que esta vez, por fin, uno de los problemas del ARRO es que nos sacaron convenios que tenían una duración de un año. En un año solo puedes hacer elementos comunicieros pequeños. Después fueron prolongando. Ahora estamos en 2013-2016, dura hasta el 2019, que eso es peculiar. El nuevo plan pues, entra ya con sus 4 años y nos da oportunidad también de poder entrar en actuar sobre edificios de una forma más completa, que puede ser interesante. En Ferrolvello es lo que vamos a necesitar. Yo tengo mucha ilusión en Carme Curxeiras, la reurbanización y sobre todo en una casa que habíamos subvencionado originalmente, que era Carme Curxeiras 20, que es de los peores que están ahí y que actualmente va a ser realizado por unas personas con su propio proyecto y demás, en la parte peor de todo del barrio. A ver si empezamos así, plantando plantitas y que algo salga. Lo increíble es que, habiendo esta demanda que comentas, ¿no? Lo que incluso este año había colas colapsamos en la entrada digital. Non hai unha prioridade, digamos, na distribución dos recursos, ¿no? Pero aquí de conta, a actividade de rehabilitación é unha actividade que, sobre todo, é unha actividade que fomenta o emprego. É unha actividade de moito valor añadido, é unha actividade, digamos, como decíamos antes, sostible desde o punto de vista ambiental, desde o punto de vista social, desde o punto de vista económico. Entón, o que non se entende, digamos, de alguna maneira, é que, habendo aprendido o que aprendimos de toda a burbulla inmobiliaria, salgamos dela, digamos, sin, digamos, unos mecanismos onde os porcentaxes de rehabilitación se incrementen, non? Digamos, as últimas estadísticas que había en relación, digamos, as políticas de rehabilitación non eran nada orientadoras a nivel estatal, digamos, da porcentaxe que estábamos, non? Salvo no País Vasco, onde estaba unha porcentaxe, non sei se era o 60 ou 70%, digamos, de rehabilitación en relación á actividade inmobiliaria, non? Pero o resto dos sitios, digamos, parece como se non entendéramos casi o mensaxe que tivemos en este ciclado, ¿no? Eu creo que aí, Iñaki, tamén un pouco o fracaso destes dos últimos plans estos planes de vivenda que non se chegaron a executar, que se solaparon, que se prolongaron, hubo aí un problema de desfase. No, es que, claro, con un año que tenían que sacar como cartera de demás, y menos mal que dejaban que las obras pudiesen estar comenzadas, que era lo que trabajamos, pero eran imposibles. Y de hecho tanto se dieron cuenta que iban prolongando hasta... Bueno,
de hecho, el plan 2013-2016 no entró a funcionar hasta el 2015. De hecho, y las oficinas estábamos pensando que se había acabado el planteamiento de rehabilitación en las ciudades. De hecho, en muchas ciudades cambió mucho su enfoque. Y de alguna forma también, hasta nosotros lo hemos hecho. O sea, vamos a ver, hoy en día Santiago, Coruña lo ha hecho muy extensivamente, Vigo lo está haciendo ahora. Se han dedicado a hacer la vivienda, la vivienda social como elemento más importante de su estructura de subvenciones. Las partes históricas están actualmente ignoradas, porque son más difíciles. Vigo está intentando, yo creo que arreglarlo a través de grandes intervenciones públicas, pero no ha entrado en los fines de la vivienda, del dominio de la gente. Yo creo que aún no a mí me parece muy exemplar lo que vos estades exponiendo de vuestro traballo, no sentido de que hai un traballo de fondo iniciado desde o principio e sentadas unhas bases serias do traballo. Igual hai procesos, como o de Vigo, que son moi precipitados e sin ese pouso de reflexión de como se debe acometer as intervencións. E que desde o punto de vista social tamén son moi cuestionables. Que sobre Vigo, eu traballei en Vigo 2 anos e medio e a situación de Vigo, bueno, a estrategia de Vigo de xestor é unha estrategia militar, de tomar unha parte da cidade, prácticamente ten mercado a totalidade da parte de todas as provincias. Foi un bello nas huellas, non? No seu momento. Claro, hai unhas pezas, pero Vigo con unha escala tremenda. E fracasou no sentido de que si se recuperaban as vivendas, todo o mundo ten dereito a ese debate contra a gentrificación indiscutible, todo o mundo ten dereito a vivir ali e tal. Son vivendas máis ou menos asequibles para un estrato de población medio, acceden a elas e iso en compra-venda retroalimenta o proceso, pero fracasou totalmente a revitalización comercial do barrio. Con alugueres de baixísimos, de 150 euros ao mes e tal, só sobreviviron os bares. Pechou todo, además. Non sei que resiste unha tenda. Eso é un proceso que va a tener Lugo tamén. Claro, o mesmo proceso. E iso é unha adquisición de vivenda íntegra das axudas á rehabilitación da xente que está vivindo, de poner a xente por diante, digamos, de la acción de rehabilitación arquitectónica. No, y además, con unas cuantías primero extraordinarias para todo lo que hacemos rehabilitación, alucinamos con el dinero que se gasta con eso, y además con algo que creo que desde un punto de vista urbanístico, creo que es una mala forma de montar, que montas viviendas para gente joven que dejan de ser jóvenes, para gente mayores que dejan de ser, y para gente mala que en principio para los reformados, los que tienen de reformados. Es decir, ¿cómo generas tejido con ese tipo de historia? Yo no sé, aquí tenemos el plan Resurge, que es un poco más y creo que lo único bueno es que está bien acotadito. No creo que tenga esa capacidad como se hizo en Lugo. Pero el intento de huellas a servicio de la adquisición por parte del Instituto de Moitos Cafés, moitas vendas, tamén foi un fracaso desde o punto de vista da súa xestión. Un pouco o que é sorprendente esa base da prensa que trasladabas de Ferro se cae, esta situación termónica e tal, e como unha falta, unha apatía ou un desinterés da cidadanía pola conservación dos seus barrios. Eso é un pouco contradictorio con isto que estás contando de que se votan as subvencións o primeiro día, quero decir que esa apatía, ese desinterés realmente non existe cando se dá esa situación, e iso realmente é o que está trasladando, o que se está trasladando para fora, ¿no? da situación, ese nivel de deterioro, de falta de conciencia ciudadana, valor patrimonial, de interés por la rehabilitación, que non se concilia coas cifras e cos datos que ti estás. No, y voy a insistir que yo realmente, bueno, ha sido muchos esfuerzos de mucha gente, e incluso el tema del planteamiento propio del Concello de
de generar estos IAS y lo demás, pero el conseguir que la gente rehabilite es que de una forma difícil, sin poder pensar que esa prestación le va a suponer una mejora económica o una mejora de cualquier tipo, es muy, me parece muy admirable, ¿no? Porque joder, si tienes la capacidad de decir yo rehabilito y vendo en el doble, claro, así eso. Bueno, es que basta, estás siendo que a organización a xente que vive, por lo tanto non está pensando en marchas. Y después, efectivamente, la ciudad de Ferrol es muy desconocido en Galicia y en todas partes, pero yo no sé si es porque nos interesa que no se conozca o qué está pasando, ¿no? Porque la verdad es que aquí la calidad de vida de esta ciudad es muy alta en cuanto a, precisamente en gran parte por falta de población, y eso puede ser, pero es una ciudad cómoda. Es una ciudad cómoda. Sí, nos haría falta un poco más, pero bueno. Nos imos quedar con eso porque temos que acabar. Ainda que o debate foi moi curto, algo que non nos comentou ao principio é que a idea destes encontros é que despois do próximo encontro, que será en Ourense, creo que temos data o 27 de novembro, despois dese encontro, a idea de en Xaneiro, está sin data, celebrar un encontro final de Santiago no que se poña sobre a mesa un pouco todos os aspectos, todas as cuestións dos distintos aspectos da xestión da rehabilitación dos puntos históricos que xurdiron estes encontros que celebramos e os que sumaremos tamén ao tema do turismo e da cidade histórica, porque eso xa se tratou en relación con Santiago nunha jornada sobre turismo e patrimonio. Entón, estos encontros, Vigo, Ferrol, Ourense e este tema do turismo en Santiago serán obxecto deste encontro final que celebraremos en Santiago en Xaneiro, onde espero que podamos hacer unha especie de síntese e ampliar o debate que se nos queda sempre escaso nestes encontros. En agora é a inauguración da exposición sobre os 10 anos no plan especial a Madalena, está arriba na planta